Alto. La compro. La voz cortó el caos como un disparo. El polvo colgaba pesado bajo el sol del mediodía, brillando sobre las plataformas de madera del mercado de esclavos. Los hombres gritaban, escupían y lanzaban fruta podrida a 3 mujeres apaches atadas a postes de hierro en el centro de la plaza. Sus rostros estaban surcados de suciedad, pero tras la mugre había algo indómito, algo desafiante. El público quería verlos rotos. Pero un hombre, alto, quemado por el sol y silencioso, vio otra cosa. Elías Ward había cabalgado durante 2 semanas a través de aviones abrasadores para llegar a esta ciudad fronteriza. No planeaba parar. No planeaba involucrarse, pero cuando su mirada se posó en la marca grabada en el dorso de la mano de una mujer, un pequeño sol se encerró en círculo. Se le encogió el corazón. Ese símbolo le salvó la vida en su día. Hace 5 años, le dieron por muerto tras una emboscada de bandidos. Le robaron el caballo, su sangre empapó la arena, su aliento se desvaneció con el calor. Recordaba un círculo de rostros pintados inclinados sobre él, el azar elevándose con el viento, y las manos de una mujer, suaves pero fuertes, presionando hierbas en sus heridas. Lo último que vio antes de que la oscuridad se lo llevara fue ese mismo tatuaje, brillando a la luz del fuego como una promesa. Ahora estaba ahí de nuevo. El subastador ignoró su grito, aún gritando precios a la multitud que se burlaba. 3 brujas apaches, domesticadas o no, elige lo que quieras. ¿Quién tiene $5 por el lote? La multitud rugió. Alguien lanzó una piedra. La más joven de las mujeres se estremeció, pero no gritó. Sus labios estaban sellados con fuerza mientras la sangre le escurría por la mejilla. Elías dio un paso adelante, hundiendo las botas en el barro. Dije, gruñó, bajando la mano al revólver a su lado. La risa vaciló. El subastador se quedó paralizado, notando que algo cambiaba. Los ojos de Elías, del color de nubes de tormenta, escudriñaban la multitud. Los compraré los 3. ¿Comprar? El hombre se burló, nervioso pero codicioso. No puedes permitírtelo. Elías metió la mano en su abrigo y dejó caer $9 de plata sobre la plataforma de madera. Las monedas golpearon las tablas con un fuerte estrépito metálico que resonó por todo el cuadrado. Ese es el precio, dijo. Tómalo. La expresión del subastador cambió. El dinero era real. La tensión se rompió con un murmullo cuando los hombres se apartaron susurrando. Elías mantuvo la mano cerca de su pistola. Suéltalos. Nadie se movió. Entonces sonó un silbido agudo, su caballo pisoteando en respuesta, las pezuñas del viejo semental golpeando la tierra. El aire pareció tensarse. Finalmente, un guardia se acercó con un cuchillo, cortando las cuerdas una a una. Las mujeres avanzaron tambaleándose, parpadeando ante la repentina libertad. La mayor se mantenía erguida a pesar de los moratones, sus ojos oscuros fijos en Elías, buscando, cuestionando. No habló. Ninguno de ellos lo hizo. La más joven se cubría las muñecas donde las marcas en carne viva ardían profundamente. «Lárgate de aquí, forastero», murmuró alguien entre la multitud. «Esos están malditos. La tribu del sol ardiente. Mujeres diablo». Elías le ignoró. Se quitó el abrigo y lo colgó sobre los hombros de la mujer mayor. El peso de las escaleras las oprimía mientras él guiaba a las 3 mujeres lejos del andén. La multitud se apartó en un silencio incómodo. Nadie se atrevió a seguirle. Fuera del pueblo, el aire era diferente, tranquilo, seco, honesto. Elías montó a caballo y les hizo un gesto para que lo siguieran. Dudaron, mirándose entre sí. Finalmente, el mayor asintió. Caminaban descalzos a su lado por el camino de tierra que conducía a su rancho a kilómetros de distancia. Al atardecer, el pueblo había desaparecido tras ellos, engullido por el desierto. Las mujeres no dijeron nada. Elías no preguntó. Cada pocos kilómetros, volvía a mirar ese tatuaje, el sol grabado en su piel, y el viejo recuerdo se retorció por dentro. La voz del sanador de hace años susurró a través del tiempo. Cuando vuelvas a ver la marca del sol, tu camino cambiará. Cayó la noche. Encendió un fuego bajo un bosque de árboles de mezquite, las llamas pintando sus rostros de oro y sombra. Una de las mujeres miraba la luz del fuego, con la mirada distante, inescrutable. Los demás se acurrucaron juntos.
Les entregó agua y una manta. «Come», dijo en voz baja. «Aquí estás a salvo». Por fin habló el mayor. Su inglés, tosco pero claro. «¿Por qué?» Elías la miró. «Porque alguien con tu marca me salvó una vez. Quizá ya sea hora de devolverle el favor». Lo estudió durante un largo momento como si sopesara su alma, luego asintió lentamente y en silencio. El viento se levantó, trayendo el olor a polvo y lluvia. En algún lugar a lo lejos, un trueno retumbó. El desierto estaba cambiando y él también. Mientras el fuego se apagaba, Elías se apoyó en una roca, observando el destello de la luz bailar sobre los rostros de las mujeres. Por primera vez en años, la soledad en su pecho se alivió. No por gratitud ni por estar muerto, sino porque algo en su silencio le resultaba familiar, casi como en casa. Aún así, no podía quitarse de encima la sensación de que esa noche era solo el principio, y que la fuerza que los había reunido de nuevo traía tanto gracia como peligro a partes iguales. Cuando el fuego se apagó, las estrellas emergieron, afiladas e infinitas sobre ellos. Elías miraba al horizonte oscuro, su revólver descansando a su lado, sus pensamientos inquietos. En su mente, volvió a ver esa marca, el círculo del sol, y se preguntó qué tipo de destino acababa de comprar con $9. El camino se extendía largo y solitario bajo el amanecer, una estrecha línea de polvo atravesando los cañones rojos. Elías cabalgaba delante en silencio, mientras las 3 mujeres apaches lo seguían a pie, envueltas en las mantas que les había prestado. El aire de la mañana era fresco, cortante de salvia y con la tenue dulzura del mezquite. Pero en su pecho, algo pesado se agitaba. Un fantasma de otra vida susurrando en las grietas de su memoria. Cuando llegaron al rancho, el sol ya había brillado alto. El terreno estaba tranquilo, solo unos pocos caballos viejos, el crujido de un molino de viento medio roto y el crujido de la puerta del granero balanceándose con el viento. No había tenido compañía en años, no desde antes de la emboscada. La casa en sí era pequeña, pero sólida, construida por sus propias manos. No era gran cosa, pero tenía un tejado, un pozo y un solo roble delante que proyectaba un parche de sombra donde a su caballo le gustaba descansar. Desmontó, ató su caballo y se volvió hacia ellos. «Puedes quedarte aquí un rato», dijo. «Tendrás comida, un lugar donde dormir. Después de eso, ya veremos». El mayor, el que tenía el tatuaje de sol, no respondió. Sus ojos oscuros estudiaban el lugar, calmados pero cautelosos. Los 2 más jóvenes permanecieron cerca de ella, sombras silenciosas. Se movían como un solo cuerpo, un solo aliento. Elías los observó, sintiendo de nuevo ese extraño tirón. No deseo, todavía no, sino algo parecido a la gravedad, algo inevitable. Trajo agua del pozo, puso pan y cecina sobre la mesa. Luego salió para darles espacio. Mientras trabajaba en el corral, reparando una barandilla de la valla, se sorprendió mirando hacia la puerta abierta, medio esperando que desaparecieran como un sueño. Pero no lo hicieron. Al anochecer, cuando el cielo se tornó cobrizo y rojo sangre, vio a la mujer mayor salir. Estaba de pie bajo el roble mirando al horizonte, con las manos ligeramente levantadas como en oración. La luz que se desvanecía captó el tatuaje en su mano, el símbolo del sol, y por un momento brilló débilmente, como una brasa. Elías se quedó paralizado. Recordaba haber yacido en esa misma luz moribunda hace años, delirante y medio muerto, escuchando cánticos que se elevaban como viento sobre la arena. La recordaba, o a alguien como ella, de pie sobre él, murmurando palabras que no podía entender, el calor del fuego y la vida inundando de nuevo su cuerpo. Se acercó despacio. «Esa marca», dijo suavemente, «significa algo, ¿verdad?» Giró la cabeza, la luz desvaneciéndose de su piel. «No es una marca», dijo en su inglés entrecortado. «Es una promesa». «¿Una promesa de qué?», no respondió, solo miró más allá de él hacia el cielo que se oscurecía. Luego volvió a entrar. Esa noche, Elías no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, observando el parpadeo de su fuego a través de las puertas abiertas del granero. Las mujeres habían elegido dormir allí en lugar de dentro de la casa, acurrucadas como hermanas. No discutió. Simplemente escuchaba el murmullo bajo de sus voces, el susurro de la paja, el susurro ocasional de algo que podría haber sido una oración. En sus sueños, volvió a ver fuego, no una hoguera,
sino un gran anillo de llamas bajo el sol del desierto. Un círculo de figuras se alzaba a su alrededor, sus rostros pintados de rojo y dorado, sus voces elevándose en un canto que latía en sus huesos. Vio a la misma mujer allí, con la mano en su pecho, susurrando una palabra que sonaba como su nombre. O quizá no. Entonces, de repente, el fuego estalló hacia arriba, engulléndolo todo. Se despertó sudando. La luna colgaba baja, blanca como el hueso. Desde el granero oyó movimiento. Cogió su rifle, salió y encontró a la hermana del medio, una chica que no tenía más de 23 años, de pie descalza junto al pozo, su reflejo temblando en el agua. Cuando lo vio, no se inmutó. «Sueñas», dijo simplemente. Su acento era más suave, su inglés más claro que el de los ancianos. Elías parpadeó. «¿Qué demonios?», dijo. «Lo sueñas. La tribu del sol te lo mostró. Así es como llaman a quienes deben una vida». Sus palabras le apretaron la garganta. «¿Quieres decir que te enviaron a ti?». Ella ladeó la cabeza. «Quizás. O quizá la deuda encuentra su propio camino». Luego se dio la vuelta y volvió al granero, dejándole solo bajo las amplias e indiferentes estrellas. En los días siguientes, el rancho comenzó a cambiar. Las mujeres limpiaban, reparaban y cuidaban a los animales sin que se les pidiera. Se movían en silencio, pero con propósito, como si hubieran vivido allí todo el tiempo. Él las mantenía las diferencias, pero cada día el silencio entre ellos se ablandaba, menos como un muro, más como un espacio donde algo vivo podría crecer. Empezó a aprender sus nombres. La mayor era Ayana, la que tenía la marca del sol. La hermana mediana, Naira, tenía ojos agudos como obsidiana y una calma capaz de desarmar una tormenta. La más joven, Tala, apenas hablaba, pero su risa, rara y tímida, podía romper la quietud como la luz del sol a través de la niebla. Una tarde, Ayana se unió a él junto al corral. El atardecer ardía abajo, derramando oro sobre la tierra. Ella lo observó en silencio antes de decir: «No te dimos las gracias». «No hace falta», respondió. «Ya has pagado suficiente». Bajó la mirada, sacudiendo el polvo de las palmas. «¿Crees que esto va de gratitud? No lo es. Llevamos una maldición, vaquero. La tribu que te salvó. Se han ido. Matado. Quemado por hombres como los de tu pueblo». Elías sintió que el estómago se le retorcía. No sabía. Su mirada se alzó, firme y llena de tristeza. Ahora sí. El viento barrió el avión, trayendo el eco del grito de un lobo. El rostro de Ayana era inescrutable, pero sus palabras flotaban pesadas entre ellos, arraigadas en algo más antiguo de lo que cualquiera de las dos podía nombrar. Cuando las estrellas salieron esa noche, Elías se sentó solo junto al fuego. Las llamas danzaban contra la oscuridad infinita, y volvió a pensar en el círculo, el sol, la promesa, la sangre. No sabía qué destino le había atado a esas mujeres, ni cuál sería el precio. Pero una cosa era segura. La marca del sol había regresado para reclamar lo que se le debía. Y en algún lugar profundo dentro de él, bajo las cicatrices y el polvo, un extraño propósito nuevo comenzó a echar raíces, feroz, peligroso y vivo. El día pasó como sombras que se deslizan lentamente. La luz de la mañana se derramaba sobre el desierto, extendiéndose larga y dorada sobre el rancho, calentando la tierra roja y los corazones rotos que caminaban sobre ella. Elías se levantaba temprano cada día, trabajando en las vallas, arreglando los abeuradores, fingiendo que la vida tenía algún tipo de ritmo de nuevo. Pero por dentro sabía que algo sagrado y peligroso había entrado en su mundo tranquilo. Las mujeres se quedaron, y el silencio entre ellas empezó a cambiar. Ya no era el silencio del miedo, sino de la espera. Esperando palabras que quizá nunca llegaran, heridas que tardaban más en sanar de lo que la piel podía medir. Elías atendió sus heridas él mismo, torpe al principio, sus manos ásperas torpes pero gentiles. Una tarde, encontró a Nahara sentada junto al barril de agua, con las muñecas en carne viva y sangrando donde las cuerdas se habían quemado profundamente. Él vertió una pequeña palangana con agua limpia, se arrodilló a su lado y dijo suavemente: «Déjame ver». Vaciló, entrecerrando los ojos, y luego ofreció lentamente los brazos. Trabajó con cuidado, lavando la suciedad, envolviendo sus muñecas con tiras de lino. Ninguno habló durante mucho tiempo. Solo el sonido del viento entre la maleza llenaba el espacio. Finalmente,
susurró. Hombres en el pueblo. Dicen que hay que luchar contra los comanches una vez. Es cierto. Elías hizo una pausa, apretando la venda. Luché contra quien viniera a por mí. A veces por el lado equivocado. Su mirada se alzó, buscando en su rostro. Y ahora suspiró. Ahora lucho contra la tierra. Es lo único que queda por lo que merece la pena luchar. Sus labios se curvaron levemente. No es exactamente una sonrisa, pero lo bastante cerca como para escocer. Quizá no, dijo ella. Más tarde esa noche, mientras el sol se fundía en un charco de luz carmesí, vio a Ayanna de pie en el corral, mirando hacia el oeste, la misma dirección en la que siempre miraba cuando terminaba el día. Elías se unió a ella, apoyándose en la valla. Vendrán a por ti, ¿sabes? Dijo, los traidores querrán recuperar sus propiedades. La voz de Ayanna era calmada. No somos propiedad, y si vienen, arderemos antes de arrodillarnos. Admiraba eso, su fuego, su desafío. Pero también le preocupaba. Había visto lo que hombres como esos traidores podían hacer. Aún así, cuando se volvió hacia él, algo en sus ojos, oscuro y firme como la noche del desierto, lo mantenía allí. Esa noche, no pudo dormir. Volvió a oír susurros desde el granero, voces bajas, melódicas y extrañas, como canciones llevadas por el viento. Siguió el sonido, descalzo entre el polvo, deteniéndose justo fuera de la puerta entreabierta. Dentro, las tres mujeres estaban sentadas alrededor de una pequeña llama hecha de hierbas trituradas y carbón. El humo se enroscaba en lentas espirales. Sus rostros estaban pintados de ceniza. Ayanna habló en apache, las palabras fluyendo suaves y antiguas. Elías no lo entendía, pero el sonido de aquello le despertó algo muy profundo, algo que había enterrado hacía mucho tiempo. El ritual terminó en silencio. Cuando Ayanna levantó la vista y lo vio, no pareció sorprendida. En su lugar, le hizo un gesto para que se acercara. «Ven», dijo. Dudó, luego entró en el tenue resplandor. Le entregó un pequeño símbolo tallado, un amuleto de madera con forma de sol naciente. «Por los niños», dijo en voz baja. «¿Los niños?», respondió Naira desde las sombras. «Los estábamos buscando. Niños apaches robados a la tribu, llevados por comerciantes para venderlos en pueblos como el vuestro». Elías sintió el peso de esas palabras hundirse en su estómago. «Y te pillaron». Ayanna asintió una vez. «Seguimos el sendero hacia el norte. No encontré más que mentiras. Los hombres nos vendieron en su lugar». Tala, la más pequeña, añadió suavemente. «Nunca dejamos de buscar». Elías apretó la mandíbula. Ya lo había visto antes. Las redadas fronterizas, los mercados que fingían no ver lo que vendían. Hizo la vista gorda, como todos los demás. Pero esto era diferente. Vio el fuego en sus ojos, el dolor cocido bajo su silencio, y algo en él se rompió. Metió la mano en su abrigo, sacó el amuleto que ella le había dado y lo cerró en la mano. «Entonces los encontraremos», dijo. Todos. Las mujeres intercambiaron miradas. Sorpresa, sospecha. Algo parecido a la esperanza. Ayanna lo observó durante mucho rato y luego asintió. «Si ayudas, recorres nuestro camino. No es luz». «He caminado más oscuro», respondió. Después de esa noche, algo cambió. Empezaron a moverse juntos. Comer, hablar, planear. Elías les enseñó a manejar rifles, a montar. A cambio, le enseñaron a escuchar el viento, el silencio, el mundo más allá de las palabras. Naira reía más a menudo ahora, burlándose de su acento y de cómo maldecía al terco caballo. Tala cantaba a veces mientras cocinaba, su voz suave, la melodía inquietantemente antigua. Y Ayanna, ella seguía distante, pero su presencia era magnética. Se comportaba como una líder o quizá como una superviviente que se negaba a inclinarse. Una tarde, mientras remendaban una silla de montar, Elías preguntó en voz baja, «¿Cuántos niños?». Ayanna dejó de avivar el fuego. 9, dijo, tomada de 3 familias. «Algunos son nuestros». El aire se quedó quieto. Elías asintió despacio. Entonces empezamos el amanecer. Por primera vez, ella le miró, no con sospecha, sino con algo más profundo. Confianza, frágil, pero real.
Aquella noche, las estrellas brillaban intensamente sobre ellos. El desierto se extendía infinito y vivo, susurrando promesas de venganza y redención. Elías permaneció despierto, escuchando la respiración de las mujeres dentro del granero, y se dio cuenta de que, en algún momento entre curar sus heridas y escuchar sus historias, había dejado de ser su salvador. Se había convertido en parte de su lucha, y quizá por primera vez en años, en algo que valía la pena salvar. El amanecer llegó fuerte y rojo sobre el desierto. El cielo se partía con estelas de fuego. Elías ensilló su caballo en silencio mientras las 3 mujeres apaches recogían lo poco que tenían. Agua, carne seca, unas balas cada uno. El plan era débil, desesperado y peligroso, pero era todo lo que tenían. En algún lugar de ahí fuera, 9 niños robados esperaban encadenados. En algún lugar, los hombres ganaban dinero con su miedo. Elías apretó la cintura de su silla, con la mandíbula apretada. Había formado parte de este mundo una vez. Las compras, el silencio, la indiferencia. Y no estaba seguro de que la redención fuera algo que un hombre como él pudiera reclamar jamás. Pero tenía que intentarlo. Cabalgaron hacia el oeste al amanecer, la tierra extendiéndose interminable y vacía a su alrededor. El calor brillaba sobre el suelo y el viento traía el aroma de hierba seca y sal. Ayana iba al frente, con el pelo oscuro recogido hacia atrás, el rostro duro de propósito. Naira cabalgaba junto a Elías, escudriñando el horizonte con ojos de halcón. Tala, ligera y silenciosa, la seguía, su mirada siempre buscando los bordes del mundo, como si aún pudiera oír las voces de los perdidos. Al tercer día, llegaron a las afueras de un pueblo fantasma llamado Drai Creek, un lugar que se había podrido tras agotarse la plata. Solo quedaban los restos de los edificios. Salones torcidos, pozos vacíos y señales que se balancean débilmente con el viento. Las huellas de los carros cruzaban la arena, algunas frescas conduciendo hacia el sur. Elías desmontó y se arrodilló para estudiarlos. «Vagabundos», dijo. 2 carros, carga pesada, rumbo a la frontera. Naira se agachó a su lado. «Niños», murmuró, «la seguimos». Antes de que pudieran volver a montar, los disparos resonaron desde la cresta. Las balas golpearon el polvo cerca de sus botas. El eco desgarró el pueblo vacío. Elías se lanzó tras un comedero caído, sacando su revólver. «¡Abajo!», gritó. Las mujeres se movieron rápido, deslizándose tras un montón de escombros. 3 hombres aparecieron en la cresta, rifles brillando al sol, cazarrecompensas, con el rostro oculto tras bufandas. Uno llamó: «¿Estás ahí? El precio de esas brujas apaches acaba de duplicarse. Entrégalos y vete vivo». El pulso de Elías se aceleró. Ya había visto esas caras antes. Quizá no ellos, pero sí de su clase. Hombres que venderían a sus propios hermanos por whisky y plata. Apretó los dientes. «¿Los quieres?», le respondió. «Venid a por ellos». El siguiente disparo rozó su sombrero. El polvo volaba. Las mujeres respondieron con rapidez y firmeza. La puntería de Ayana fue acertada. Una bala impactó en la cresta, esparciendo rocas y haciendo que un cazador cayera rodando. La pelea fue rápida pero brutal. Elías se movía con precisión sombría, cada disparo deliberado. Cuando el humo se disipó, 2 hombres yacían muertos en el polvo. El tercero huyó, sangrando en las dunas. El silencio volvió, pesado y absoluto. Elías se quedó de pie, respirando con dificultad, y miró a Ayana. «Enviarán más», dijo. Se limpió la sangre de la mejilla, con una expresión inescrutable. «Luego seguimos avanzando». Enterraron a los muertos en la arena. Elías no dijo nada durante el entierro, pero dentro de él se libraba una guerra. Un recuerdo que se arrastra desde el pasado. Hace 5 años, había liderado una redada así. La recompensa no eran los hijos Apache entonces, pero era lo suficientemente cercana. Recordaba una cabaña en llamas, un niño llorando, una mujer con la marca solar levantando los brazos en señal de rendición antes de que los disparos ahogaran su voz. Se dijo a sí mismo después que no había apretado el gatillo. Quizá no, pero lo había visto suceder. Esa noche, mientras acampaban bajo las estrellas, no pudo comer. El fuego crujía suavemente, el aire temblando con silencio. Ayana se sentó frente a él, con la mirada fija en las llamas. «Llevas fantasmas»,
dijo de repente. Levantó la vista bruscamente. Todos lo hacemos. Los tuyos gritan más fuerte que la mayoría. Sus palabras dolían hondo, demasiado ciertas para negarlas. Elías se giró, mirando a la oscuridad. Hace 5 años, hombres como esos cazarrecompensas quemaron el campamento de tu tribu. Yo estuve allí. No lo detuve. El silencio que siguió fue largo, agudo como un cuchillo. La mano de Naira se quedó congelada a mitad de movimiento. Los ojos de Tala se abrieron de par en par. Ayana no se movió. Solo el fuego se movía, parpadeando entre ellos, vivo de juicio. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente, con voz baja. Porque es la verdad, y como ya no he huido de ella, Ayana lo estudió durante mucho tiempo, con una expresión indescifrable. No puedes deshacer el fuego, dijo suavemente. Pero puedes decidir qué se quema después. Asintió despacio. Luego quema a los hombres que se llevaron a tus hijos. En ese momento, algo no dicho pasó entre ellos. Una alianza frágil nacida de una pérdida compartida. A la mañana siguiente partieron hacia el sur. El desierto se volvió más duro, el aire más denso de calor. Pasaron por cañones que susurraban ecos de los muertos, por llanuras donde el sol ardía sin piedad sobre sus espaldas. Elías iba ahora al frente, con la mirada dura, todos los sentidos atentos al peligro. Al mediodía, encontraron de nuevo el sendero, huellas de carros, pequeñas huellas y el olor a humo llevado por el viento. Naira se arrodilló, tocando la arena. Casi, susurró. Muy cerca. Se acercaron a un barranco donde los carros se habían detenido. Abajo, tiendas se extendían como cicatrices en la tierra. Un campo de esclavistas custodiado por media docena de hombres armados. El sonido de llantos flotaba débilmente en el aire. La voz de Ayana era firme. Esperamos a la noche. Cuando caía la noche, las estrellas desaparecían tras las nubes. Se movían como sombras, silenciosas, seguras. Cada paso medido. Elías se deslizó entre la maleza, con el rifle listo. Ayana señaló hacia la tienda más grande. «Niños», murmuró. Elías asintió. Ahora podía oírlos. Sollozos suaves, el sonido de cadenas. Tragó saliva con fuerza. Todo se movió rápido después de eso. 2 guardias cayeron sin hacer ruido. Naira se deslizó por la solapa de la tienda y reapareció momentos después con un chico tembloroso en brazos. Tala cortó cadenas con el cuchillo de Elías, con las manos sangrando. Pero la alarma sonó de todos modos. Un grito, un disparo, el campamento estallando en el caos. Elías disparó a la oscuridad, derribando a un hombre y luego a otro. Ayana luchaba como el propio desierto, silenciosa, implacable, su espada brillando en la tenue luz. Cuando terminó, el fuego de las tiendas se elevó alto, tiñendo la noche de un rojo sangre. Los esclavistas yacían quietos en la tierra. A su alrededor, los niños lloraban suavemente, acurrucándose cerca de Ayana. Elías bajó el arma, con el pecho agitado. El viento del desierto barrió el campamento, esparciendo cenizas. Ayana se volvió hacia él, con los ojos fieros pero húmedos de lágrimas. «Cumpliste tu palabra». Él asintió, incapaz de hablar. Pero en su corazón, la verdad ardía. Esto no era redención. Solo era el principio. La noche ardía con el olor a sangre y humo. El fuego del campamento de los esclavistas seguía rugiendo tras ellos, lamiendo las estrellas como un sueño febril. Los niños rescatados viajaban en los carros que habían robado, silenciosos y con los ojos muy abiertos, con el rostro lleno de hollín y lágrimas. Elías cabalgaba detrás de ellos, con las manos apretadas sobre la lluvia, el cuerpo temblando de agotamiento y algo más profundo, algo crudo y sin nombre. El aire a su alrededor latía con calor y recuerdos, y por primera vez se dio cuenta de que nada que vendría sería sencillo jamás. Llegaron a una estación de paso abandonada antes del amanecer. El techo se hundió, las paredes huecas por años de viento. Allí, el grupo se detuvo a descansar. Los niños estaban demasiado débiles para ir más lejos. Ayana dirigía a los demás con autoridad silenciosa, cuidando de cada niño con la ternura de quien lo había perdido todo una vez y se negaba a perder de nuevo. Naira y Tala recogieron agua y hierbas. Elías encendió una hoguera, pero su mente estaba en otro lugar. Cada crujido de las llamas le recordaba otra noche,
otro incendio, el que había sobrevivido, el que se había llevado a su tribu. Cuando el sol rompió el horizonte, encontró a Ayanna de pie fuera, con las manos entrelazadas y el rostro bañado por la pálida luz de la mañana. Su cabello colgaba suelto, manchado de polvo y sudor, pero su presencia se sentía inquebrantable, como el propio desierto. «Deberías descansar», dijo Elías en voz baja. «Tú también deberías». Se apoyó en el poste junto a ella. «¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí hasta que los niños puedan volver a andar?». Hizo una pausa y añadió: «Y hasta que me digas lo que viste esa noche». El fuego, la tribu, se tensó. «Ya lo sabes. Quiero oírlo de ti». Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Intentó tragárselas, pero aún así lograron salir con arañas. «Hace 5 años, contrataron a mi equipo para limpiar un cañón. Nos dijeron que era un campamento de saqueadores. Cuando llegamos, era vuestra gente, la tribu del sol. No eran saqueadores, solo campesinos y sanadores. Lo quemamos todo. Intenté detenerlo, pero no lo suficiente». Los ojos de Ayanna brillaban. «Viviste porque una de nuestras sacerdotisas te sacó del fuego. Te marcó con el sol, te devolvió el aliento. Eras su señal de misericordia». «Lo sé». Se le quebró la voz. «Recuerdo su cara. Se parecía a ti». La respiración de Ayanna se entrecortó, pero no apartó la mirada. «Era mi madre». El mundo pareció inclinarse. Elías sintió la palabra golpearle como una bala. Dio un paso atrás, mirándola fijamente la marca en su mano, la misma que había visto entre el humo años atrás, brillando como el sol entre cenizas. «Ayanna». Su voz temblaba, pero su mirada se mantuvo firme. «Me dijo antes de morir que el hombre que salvó cargaría con el destino del Trib sobre sus hombros, que su camino cruzaría el mío cuando el desierto exigiera pago». El pecho de Elías se apretó, su respiración entrecortada. «Entonces esta es mi deuda». «No», susurró. «Esta es nuestra prueba». Durante mucho tiempo, ninguno habló. El aire entre ellos era denso, cargado de dolor, culpa y algo que ninguno podía nombrar. La luz del amanecer se extendía por su rostro, suavizando los bordes de su dolor. Elías tomó la suya antes de poder detenerse. Su piel estaba cálida, temblando ligeramente. Cuando no se apartó, el silencio entre ellos cambió. No perdón, todavía no, sino algo parecido. Esa noche, el mundo volvió a buscarlos. Los cazarrecompensas regresaron, esta vez más. Pistoleros contratados enviados para acabar con lo que los traidores no pudieron. El ataque llegó sin previo aviso. Los niños gritaron mientras las balas atravesaban las paredes. Elías gritó a las mujeres que pusieran a salvo a los pequeños. Disparó en la oscuridad, cada disparo resonando como un trueno. Naira luchó a su lado, feroz y rápida, su cuchillo brillando a la luz del fuego. Tala protegió a los niños más pequeños, con los brazos ensangrentados pero firmes. Ayanna estaba en el centro del caos, cantando palabras en su lengua materna, el mismo idioma que Elías había escuchado en sus sueños. Las llamas a su alrededor parecían doblarse con su voz. Su marca brillaba con más intensidad, palpitando con luz. Por un momento, fue como si el propio desierto respondiera a su llamada. Elías corrió a su lado, disparando hasta que su revólver se vació. «Nos van a sobrepasar», gritó. «Entonces lo terminamos aquí», dijo. Uno de los cazadores salió disparado del humo, con el rifle apuntando al pecho. Elías se lanzó entre ellos, el disparo le desgarrando el hombro. El dolor le atravesó. Se arrodilló, con la sangre empapando su manga. Ayanna lo atrapó, sus manos brillando con ese calor extraño e imposible. El mismo poder que había sentido años atrás. «No puedes», jadeó. «No lo malgastes conmigo. Tú formas parte de ello», susurró con fuerza. «Eres el fuego que debe sobrevivir». Con la otra mano, presionó la marca del sol contra su herida. El calor le atravesaba, cegador y puro. Cuando abrió los ojos de nuevo, la pelea había terminado. Los cazarrecompensas yacían esparcidos en la tierra. El fuego se había extinguido, dejando solo humo que se enroscaba en la noche. Ayanna se arrodilló a su lado, exhausta, con la respiración superficial. Él tomó la suya, apretándola con fuerza. «Me has salvado otra vez», murmuró.
Sus labios temblaron en la más leve sonrisa. No, tú nos salvaste. Quería decir más, decirle que la amaba, que todo lo que había estado huyendo había llevado hasta aquí. Pero las palabras no funcionaban. En cambio, la atrajo hacia sí, apoyando su frente contra la de ella, ambos temblando, medio vivos, medio renacidos. Fuera, el horizonte empezó a sonrojarse de nuevo con el amanecer, pintando los restos de oro. Los niños se apiñaban junto a los carros, seguros pero en silencio. Naira y Tala observaban desde la distancia, con el rostro lleno de lágrimas. Cuando Ayana por fin miró a Elías, su voz era suave. «La tribu vive», dijo. «No en sangre, sino en lo que elijamos a continuación», asintió, con la garganta apretada. «Entonces elegimos la paz». La primera luz del amanecer rompió sobre ellos, bañando el desierto en fuego dorado. Bajo ese cielo infinito, Elías y Ayana estaban uno al lado del otro. Dos almas marcadas por las mismas llamas, unidas por algo más fuerte que la culpa, más fuerte que la muerte. El amor, al final, no era perdón. Era supervivencia. Las lluvias llegaron esa primavera, raras y suaves, como una promesa susurrada desde el cielo. Caía sobre el desierto en hilos de plata, lavando la sangre y el polvo de la tierra, filtrándose en las grietas secas donde huesos viejos y recuerdos rotos yacían enterrados. Elías estaba de pie en el porche de su rancho, sombrero en mano, observando cómo la tormenta se despedía en el horizonte. Por primera vez en años, no sintió la necesidad de marcharse. Detrás de él, las risas llegaban desde la cabaña, el sonido de niños persiguiéndose entre sí por las estrechas habitaciones, sus voces brillantes como el canto de los pájaros. Naira y Tala habían convertido el rancho que antes era solitario en algo vivo. El humo salía de la chimenea, trayendo el aroma a pan de maíz y cedro. Y Ayana tarareaba esa melodía tranquila e inquietante de la tribu del sol. La canción que había cantado para guiar a los niños a través de la oscuridad. Se giró. Atraída hacia ella, Ayana se arrodilló junto al hogar, su largo cabello recogido sueltamente con una tira de tela roja, las manos ocupadas reparando uno de los mocasines rotos de los niños. La marca del sol seguía brillando débilmente en su muñeca, aunque ahora se sentía menos como una herida y más como un voto. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él. Profundo, calmado, lleno de la misma fuerza no dicha que les había sostenido a través del fuego y la sangre. «Está sonriendo otra vez», dijo suavemente. «Supongo que se me olvidó cómo», respondió Elías. «¿Te acordaste de cuando dejaste de correr?», se rió, frotándose la nuca. «Quizá. O quizá simplemente no me diste opción». Se levantó y cruzó la habitación hacia él. La lluvia susurraba contra las ventanas, el sonido suave y limpio. «Tú tomaste tu decisión», dijo. «Te quedaste». Elías tomó su mano. Duro con el trabajo, cálido con la vida. Él besó sus nudillos, el pequeño gesto cargado de más verdad que cualquier palabra. «Nunca pensó que la paz sería así», murmuró. «La paz no se encuentra», dijo. «Está construido». Fuera, la lluvia se redujo a una llovizna. El mundo brillaba a la luz de un sol vacilante. Pasaron semanas. El desierto floreció. Las flores silvestres se abrían paso por la arena como pequeños milagros. Los niños rescatados, antes de ojos huecos, ahora llenaban el rancho de risas. Construyeron un pequeño corral, repararon vallas y pintaron la puerta del granero con el símbolo del sol. El círculo y los rayos tallados en ceniza y ocre. Se convirtió en un hogar no solo para ellos, sino para cualquiera que vagara por las tierras fronterizas, perdido o roto. Ayana la llamó Casa del Amanecer. Los viajeros hablaban de ella como de un lugar donde ningún hombre era rechazado, donde los fantasmas del pasado eran alimentados y perdonados. Al atardecer, Elías solía cabalgar hasta la cresta sobre el rancho y ver cómo el mundo se volvía dorado. Veía a Ayana abajo, caminando entre los niños, su risa elevándose como música en el viento. Cada vez que le daba cuenta de lo cerca que había estado de perder esto, de lo lejos que había viajado para encontrarlo. Una tarde la encontró esperándole junto a la valla, su chal ondeando a la luz moribunda. «Siempre vienes aquí arriba», dijo. «Viejos hábitos», respondió. Un hombre acostumbrado a estar solo tarda en aprender el sonido de otros corazones. Sonrió, acercándose un poco más. «Entonces escucha». Cerró los ojos.
El viento le rozaba la piel. Las risas de los niños resonaban en el valle. Su corazón latía más bajo su mano. El suave susurro de la lluvia aún permaneciendo en la tierra. «Eso es paz», dijo. «Eres tú», respondió. Esa noche se casaron, no con testigos ni predicadores, sino bajo el cielo del desierto donde las estrellas ardían como viejos dioses velando por ellos. Naira y Tala estaban a su lado, los niños rodeándoles con pequeñas antorchas. Ayana pintó una línea de arcilla color sol sobre su frente. Le ató una tira del viejo pañuelo de su madre alrededor de la muñeca. No se pronunciaron votos. No los necesitaban. El desierto ya había oído suficiente de su verdad. Cuando amaneció, era suave y dorada, derramándose sobre la arena como una bendición. El horizonte se extendía amplio e infinito, y por primera vez, Elías no sintió el peso de los fantasmas. Solo sentía su mano en la suya, el calor de su cuerpo a su lado, el ritmo de una vida renacida. Ayana apoyó la cabeza en su hombro. «El sol siempre vuelve», susurró. Asintió, con voz baja. «Nosotros también». El mundo exhaló. El viento se llevó las cenizas de todo lo que habían perdido. La tribu, la culpa, la soledad, dispersándolos a la luz. Y allí, bajo el cielo ilimitado del oeste, el vaquero y la mujer de la tribu del sol comenzaron de nuevo. El dolor no había desaparecido, pero había encontrado su lugar. Tejida en la tierra, la lluvia, la risa, el silencio. La redención ya no era algo que Elías persiguiera. Era algo que vivía un amanecer a la vez. El desierto, que antes fue su exilio, se había convertido en su hogar. Y cuando la luz del amanecer finalmente tocó sus rostros, Elías sonrió. Un hombre perdonado, un corazón renacido. Bajo el horizonte infinito, el fuego que una vez fue destruido se había convertido en el fuego que se mantuvo.